presentamos un caso de una mandíbula posterior atrófica. Aquí sale una imagen de superposición del antes y del después de la intervención. Lo que se logra era una paciente mujer joven, unos 38 o 40 años, que presentaba una prótesis antigua dentosoportada con una muy mala adaptación, lo cual generó un defecto bastante serio. Decidimos recurrir a Oralgraf Cortical Plate por el tipo de defecto. Era un defecto combinado, ya digo, tanto en horizontal como en vertical, y comenzamos a hacer, pues eso, la incisión, respetando un poco todos los preceptos de este tipo de cirugías, con unas descargas en la parte del colgajo lingual. Hacemos una pequeña descarga que nos permita luego pasivizar y disecar bien el colgajo lingual. Ahora se procede a hacer también la incisión de descarga distal para poder exponer la zona del injerto. Lo acompañamos con una descarga mesial que nos permita exponer la zona vestibular y sobre todo la emergencia del nervio mentoniano, que es básico para este tipo de intervenciones. Y con mucho cuidado pues comenzamos con el despegamiento del colgajo a espesor completo, despegando desde la parte anterior hasta la zona donde vamos a obtener el injerto particulado. Se ve perfectamente cómo está disecado la emergencia del mentoniano para no dañarla, no tener problemas de parestesias posteriores, y nos vamos disecando un poquito y abriendo un poquito más el campo operatorio, y posteriormente comenzamos con el despegamiento del colgajo lingual. Son tejidos muy delicados, zonas donde el despegamiento debe hacerse con sumo cuidado, con suma delicadeza, para no hacer perforaciones, no lacerar los tejidos y sobre todo evitar complicaciones, pues eso, por daños arteriales o daños nerviosos fundamentalmente. Una vez están despegados esos colgajos, lo que recurrimos es, vamos a pasar un poquito, fijaros, aquí sale el nivel de atrofia en horizontal, y empezamos con la colección de hueso particulado autólogo, que es el que utilizaremos posteriormente para rellenar el encofrado que vamos a obtener. Una vez obtenido dicho injerto particulado, procedemos a hacer la incisión en el periósteo para poder liberar y pues eso, pasivizar perfectamente, con el objetivo de poder cubrir con posterioridad todo el injerto de una manera sin tensión, para que no haya exposiciones de la zona injertada. Se va haciendo la liberación de los colgajos. Antes hemos liberado el vestibular, ahora pasamos a liberar el lingual. Con un instrumento Romo vamos consiguiendo, pues eso, fijaos cuánto conseguimos elevar el colgajo lingual para que después lo cubra todo bien. En este caso, ahora mismo estamos diseñando con la cortical el volumen y la morfología que vamos a necesitar, y probamos en la posición. Esta es la que colocaremos por la parte vestibular para darle un anclaje perfecto. Colocamos los tornillos de osteosíntesis con lentitud y con cuidado para no fracturar. Es cierto que la cortical no es muy elástica, y si la sometemos a mucha carga es probable que fracture. Una vez está fijada por distal, procedemos a hacer una fijación también mesial, y igual que antes y ahora de manera manual, insertamos el tornillo de osteosíntesis, que nos dejará perfectamente fijada la cortical en la parte vestibular. Una vez hemos fijado, pasamos a hacer pequeños orificios de decorticación para favorecer la vascularización y la nutrición del futuro injerto. Fijaos cómo el espacio que hay es un espacio bastante contenido, muy bien anclado, y
rellenamos con el hueso particulado que antes hemos obtenido mediante el rascador. Intentamos condensarlo de la mejor manera posible y posteriormente vamos a cerrar ese encofrado con una nueva porción de la cortical para dejar sellado y cerrado todo el contenido del injerto. Fijaos cómo con una pequeña fresa redonda le vamos a quitar las aristas y las zonas más traumáticas a la cortical plate para evitar luego que se produzcan laceraciones. Todo ello lo vamos a cubrir ahora con una membrana de colágeno que fijaremos tanto por lingual como por vestibular, y en este caso creo recordar que se hizo tanto con chinchetas de colocación directa, como ves, con el clásico, con el SmartAct clásico, que nos permite acceder a zonas más posteriores y realizar la inserción de las chinchetas con una sencillez pasmosa muchas veces. Podemos llegar a lugares muy inaccesibles, y una vez ya lo tenemos todo cerrado, pues procedemos a el cierre pasivo del colgajo por encima. Como siempre, utilizando unos primeros puntos colchoneros a 4 o 5 milímetros del borde de la herida, para poder poner en contacto conectivo con conectivo y asegurarnos que no va a haber una dehiscencia de las suturas que podría poner en peligro la buena evolución del injerto. Esto ya tiene menos interés. Al final es colocar, ya digo, 3 o 4 puntos de colchonero horizontales para aproximar los bordes de la herida en la parte central, y luego eso lo iremos un poco, dejadme que pase un poquito, eso, iremos añadiendo puntos sueltos que nos dejarán perfectamente cerrado todo. Aquí ya hemos pasado al cierre y a la sutura de la descarga, todo ello con sutura de Gore-Tex para que tenga la menor retención de placa y de gérmenes posible, lo cual es muy recomendable para todas estas cirugías regenerativas. Y bueno, al final, no sé si hay alguna otra imagen, sí, del posoperatorio inmediato. Fijaos que bien está todo cerradito y qué cantidad hemos conseguido elevar, que hasta fijaos, esta es la ortopantomografía postquirúrgica, donde se ven todos los tornillos de osteosíntesis, y pues ahí termina la intervención. La reentrada al defecto que había sido operado con anterioridad, volvemos a hacer una incisión crestal en medio de la encía queratinizada para conservar la máxima posible, y vamos con mucho cuidadito exponiendo el hueso subyacente, que en este caso es el hueso injertado, con las láminas de cortical plate que antes habíamos colocado en su posición y perfectamente estables, y exponemos también la zona lingual, donde se ve que la reabsorción de las tablas ha sido mínima o prácticamente nula. Empezamos marcando encima de la zona donde se ha creado el hueso, empezamos marcando la posición de los implantes y comenzamos con el fresado. Ese fresado se inicia con la fresa de Straumann, la de 2.2, que es la inicial. Hacemos el fresado de ambos lechos en el seno del injerto conseguido, y cuando empezamos con la segunda, me impide la presencia de ese tornillo de osteosíntesis, me impide la progresión de la fresa, con lo cual ese tornillo concreto lo eliminamos antes de seguir con el fresado, y lo completamos inmediatamente después. Retiramos la guía exactamente, colocamos el pin de paralización y seguimos con el fresado, y al pasar la tercera fresa ocurre que fractura la parte superior de la cortical. Eso es frecuente que pueda ocurrir cuando no se ha producido
una integración perfecta del seno, y fijaos cómo hay un poquito de tejido blando que se ha introducido en el interior. Eso no nos va a limitar en absoluto continuar con la intervención. Colocamos los implantes en la posición que teníamos prevista y posteriormente lo que vamos a hacer es una nueva regeneración en esa misma localización, utilizando también pues, hueso autólogo obtenido de la rama mandibular. Esa nueva obtención de injerto autólogo lo vamos a colocar por encima de los implantes que acabamos de introducir y lo protegeremos todo, lógicamente, con otra nueva membrana de colágeno que fijaremos correctamente. Introducimos el hueso particulado recién obtenido para terminar de cubrir por encima, recortamos la membrana en la manera en la que sea conveniente y la vamos a fijar de nuevo con unas chinchetas para que quede protegida la zona del injerto. Y de nuevo volvemos a hacer liberación y la sutura como se acostumbra. En esta ocasión utilizamos una sutura sintética que también recoge muy poquita placa y conseguimos de esa manera sellar y cerrar el colgajo también sin tensión, como antes habíamos comentado. Es importante no tener prisa a la hora. Esta es la imagen del posoperatorio. En este caso habíamos retirado los tornillos de osteosíntesis y se ven las nuevas chinchetas. Bueno, continuamos hablando de este caso, cómo se ha ido desarrollando. Una vez tenemos cicatrizado ya todo el injerto, procedemos a hacer un aumento de tejidos blandos que nos permita obtener una mayor cantidad de encía queratinizada alrededor de los mismos, lo cual nos va a garantizar una buena evolución a largo plazo. Entonces obtenemos de la zona palatina un fragmento de tejido combinado, es un injerto libre de encía. Aprovechamos en ese momento para hacer una pequeña incisión y poder eliminar una de las chinchetas que estaba haciendo relieve en esa zona y que probablemente con el tiempo iba a provocar la ulceración, y comenzamos a hacer una incisión muy delicada para conseguir un colgajo espesor parcial y poquito a poco vamos eliminando ese tejido de mucosa que está dificultando o está casi invadiendo la zona crestal para poder conseguir un lecho suficientemente vascular de tejido conectivo donde afianzar y injertar el injerto libre de encía. Vamos disecando con cuidadito con el bisturí, eliminando el tejido epitelial que terminamos por recortar y que posteriormente haremos una vestibuloplastia suturando la mucosa al fondo del vestíbulo a la zona del periósteo. Ese es el momento en el que anclamos la mucosa al periósteo subyacente, con lo cual conseguimos aumentar el fondo de vestíbulo y poquito a poquito, con cuidado, vamos afianzando ese anclaje de la mucosa a nivel apical. Con sutura de 6 ceros empezamos a estabilizar el injerto. Como podéis ver, queda un poquito corto y posteriormente hacemos un segundo injerto en la parte distal. Tampoco tenía demasiada zona porque es un biotipo finito y tenía muy poca disponibilidad de tejido bueno. Y bueno, una vez terminado de fijar este fragmento, pasamos a fijar el siguiente en la parte posterior. Una vez están fijados los dos injertos, lo que procedemos es hacer sutura en cruz desde lingual a vestibular para darle todavía más firmeza a esa sutura y terminamos de anclar todo perfectamente, de manera que no haya el menor movimiento posible e intentar evitar las necrosis, que de todas maneras a veces
ocurren de manera parcial. En el seguimiento, en el posoperatorio, este es el posoperatorio inmediato, nada más terminar la intervención, y fijaos cómo aparece una zona que parece algo necrótica, pero con posterioridad comparamos el inicio con el final del posoperatorio del injerto de tejido blando y hemos conseguido mucha mayor anchura. Volvemos a incidir y ya procedemos a la conexión, a la segunda cirugía, donde colocamos los tapones de cicatrización y aprovechamos por hacer la toma de impresión. Este es el diseño de la prótesis que se irá a colocar posteriormente y fijaos cómo está la ganancia de altura. Este es el puente original y cómo queda posteriormente después del injerto. Fijaos la diferencia entre la longitud del premolar de la prótesis antigua y el diseño de la final.